Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder estar hoy con todos ustedes compartiendo este inicio del curset de las Jornadas Internacionales, este año dedicado al patrimonio custodiado. Y para mí es muy interesante volver a este curset en el que he estado en varias ediciones hace ya tiempo, para hablar de un tema tan apasionante como las bibliotecas. Voy a hacer una rápida visión de conjunto de lo que ha significado el espacio y los edificios de bibliotecas a lo largo de la historia y cómo en cada momento han reflejado la visión del universo, la representación del universo, del conocimiento del universo que ha tenido cada sociedad, cada civilización. Parto de una frase que escuché del director de la Biblioteca de Brasilia, Antonio Miranda, que decía: la biblioteca es un servicio, no un edificio. Y es algo que es importante entender que antes de que se hicieran edificios de bibliotecas o antes de que se hicieran lugares destinados a albergar una biblioteca, ya existía la biblioteca como recopilación de conjuntos de tradiciones, de historias, de saberes. Seguramente incluso antes de que existiera la escritura ya existían bibliotecas como recopilación de tradiciones. Incluso las pinturas rupestres pueden ser las primeras bibliotecas, pero en cualquier caso, en 5.000 años que tenemos documentados de bibliotecas, desde la primera biblioteca de la que tenemos noticia, la biblioteca de Ebla, en Mesopotamia, pues solo en 2 pequeños espacios de tiempo se han construido edificios de bibliotecas. Uno es desde el periodo helenístico hasta el final del Imperio Romano, y otro desde el siglo XVIII hasta ahora. De forma que si vemos toda la historia de las bibliotecas desde el 3000 a.C. hasta el 2000, hasta nuestros días, solo en estos 2 pequeños espacios de tiempo se han construido edificios exentos especialmente dedicados a bibliotecas. Y los libros tienen 500 años, o sea que la historia de las bibliotecas es mucho más amplia. Que nosotros estamos acostumbrados a pensar en la biblioteca como un edificio con una colección de libros, y eso realmente es algo muy pequeño comparado con la historia completa de las bibliotecas. En esta historia hay tres eras, una cuarta está naciendo. La primera era enorme, es las bibliotecas de manuscritos. La segunda era es desde el nacimiento de la imprenta. La tercera, con la revolución industrial, la producción masiva de documentos. Y la cuarta era la biblioteca de la informática, que está naciendo. Y entonces esta situación actual de las bibliotecas informatizadas, las bibliotecas híbridas, es una pequeña parte de una enorme historia de bibliotecas que vamos a repasar muy rápidamente. La primera etapa, ya digo, es las bibliotecas de manuscritos hasta el Renacimiento. Ahí las bibliotecas eran un pequeño espacio. En Mesopotamia, las más antiguas, un pequeño espacio donde se guardaban las tablillas cerámicas con escritura cuneiforme. En Egipto, un pequeño habitáculo a la entrada de los templos, donde se guardaban los papiros. Estas bibliotecas no tenían una arquitectura propia, que se crea por primera vez en el mundo helenístico. ¿Se oye bien? Como digáis. ¿Sí? ¿La puedo quitar? Vale. Sí, será mejor seguramente. Además, así
me veis la cara. Bueno, pues la primera arquitectura se hace en el mundo helenístico, la biblioteca de Pérgamo, de donde viene la invención del pergamino, la biblioteca de Alejandría, que tenemos alguna descripción, y luego las bibliotecas romanas, que realmente se da ya la creación de la biblioteca pública, las bibliotecas de Augusto, las de Trajano, las de Adriano. Estas bibliotecas, la de Éfeso también, eran espacios con unos nichos donde se guardaban los rollos manuscritos de pergamino y donde no había sala de lectura, se leía paseando en voz alta. Era muy distinto del espacio que conocemos de bibliotecas. En la Edad Media desaparece esa arquitectura de bibliotecas, esos edificios de bibliotecas, y en los monasterios la biblioteca es un nicho en el claustro o un armario con los libros encadenados. Con las primeras universidades aparecen espacios con armarios o con pupitres con libros encadenados, como en este grabado de la Universidad de Leiden. Y el primer espacio ya especializado de arquitectura bibliotecaria son las bibliotecas basilicales en Italia, en los conventos de las órdenes mendicantes, sobre todo de dominicos, también franciscanos, pero sobre todo dominicos, que desarrollan una tipología basada en el antiguo espacio de las basílicas romanas, de una sala columnada con los pupitres a ambos lados, normalmente una nave central donde se deambula y las laterales con los pupitres con los libros. Así, la biblioteca que construye Michelozzo en San Marco de Florencia, que es la primera, luego la de Cesena y otras muchas, siempre manteniendo este tipo. La segunda etapa comienza ya, el cambio grande se produce con la invención de la imprenta, y eso hace que aumenten de tamaño las bibliotecas y evoluciona el tipo de esa planta basilical a la biblioteca salón. La primera que se construye como biblioteca salón es la de Miguel Ángel, la Biblioteca Medicea Laurenciana en Florencia, en el convento de San Lorenzo, donde el espacio es el mismo pero sin las columnas. Ya es un espacio unitario donde están dispuestos los pupitres a ambos lados, en el centro se camina. Ese tipo de biblioteca salón lo utilizará también Sansovino en la Biblioteca de San Marco, en Venecia, y se extenderá por toda Europa, entre ellas la Biblioteca del Escorial, que hace Juan de Herrera. Aquí se introduce ya la novedad de que en vez de ser pupitres, los libros están en estanterías pegadas a las paredes. Eso era algo que por primera vez lo hace el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, que cuando crea la Biblioteca Colombina dispone en su palacio de Sevilla las estanterías pegadas a las paredes, y esta forma, Hernando Colón lo que quería era tener una biblioteca con todo lo publicado en el mundo, y va recopilando libros hasta su muerte. Es el origen de la actual Biblioteca Colombina. Pues bueno, ese sistema lo copia Felipe II, y en la biblioteca salón que hay encima de la entrada al Escorial, pues se disponen los libros en armarios pegados a las paredes, con los cantos hacia afuera, los lomos hacia adentro, y escritos en los cantos el título del libro. La biblioteca salón manierista da lugar a muchos otros ejemplos en toda Europa: la biblioteca ambrosiana en Milán, la ampliación de la biblioteca bodleiana en Oxford, o la biblioteca Mazzarino en Francia, las bibliotecas que construye Borromini en Roma, como la biblioteca Balistreliana en el oratorio de San Felipe Neri, la biblioteca de la Sapienza, la biblioteca Angélica, y también la utiliza Christopher Wren en la biblioteca del Trinity College de Cambridge, aunque aquí hay
otro cambio en el espacio de la biblioteca, porque cuando le encargan a Christopher Wren la biblioteca del Trinity College, hace dos proyectos. Un proyecto de biblioteca salón, con este espacio donde los grandes ventanales están encima del espacio de las estanterías, pero también hace otro proyecto que no llega a construirse, que es una biblioteca de un edificio exento. Por primera vez, desde el Imperio Romano, se plantea un edificio específicamente dedicado a bibliotecas. No se llega a construir, pero hace los planos, hace la idea de ese edificio de planta central dedicado a biblioteca. Aunque no se construya, tiene mucha importancia porque en esos años está Leibniz, Gottfried Leibniz, el filósofo y matemático, va a Londres, conoce a Christopher Wren, y cuando vuelve a Alemania, Leibniz, que era bibliotecario de la biblioteca de Wolfenbüttel, pues seguramente, vamos, no está aprobado, pero seguramente esa idea de la biblioteca de planta central hace que se construya por el arquitecto Hermann Korb, pero siendo Leibniz bibliotecario, la primera biblioteca como edificio exento, como arquitectura propia, desde la caída del Imperio Romano. Es el caso de la biblioteca de Wolfenbüttel, hecha para el duque Augusto, y a principios del siglo XVIII, y es una que no ha llegado hasta nosotros, que se destruiría para hacer otra nueva biblioteca, pero es el primer caso de arquitectura bibliotecaria específicamente diseñada. A continuación se empieza a copiar ese modelo, por ejemplo en Oxford, la Radcliffe Camera de James Gibbs copia el modelo de edificio de planta central, y aparte de este tipo, en los monasterios, la antigua biblioteca salón se desarrolla como la biblioteca templo. En los monasterios del sur de Alemania, de Suiza y de Austria, se desarrolla un espacio bibliotecario que es como un espacio del templo. En muchos de los planos de los monasterios se ve la iglesia y la biblioteca como dos espacios paralelos, orientados de la misma forma, con las mismas dimensiones prácticamente, dedicados uno a biblioteca y otro a templos. Se concibe, y también en tratados como el de Claude Clement, se concibe como un espacio sagrado, también la biblioteca, un espacio de revelación con imágenes sagradas, a veces con imágenes de Cristo, de la Virgen, de santos, como un espacio similar al del templo. Hay muchos ejemplos, ya digo, en Austria, en Suiza, en el sur de Alemania. Y un tercer tipo que se desarrolla en este momento es el de la planta en cruz. La biblioteca salón tiene como variante el desarrollo de una planta en cruz en ejemplos como el Colegio Romano, la Biblioteca de los Jesuitas, la Biblioteca Mayor en Roma, o la de Fischer von Erlach en Viena, o la del monasterio de Mafra en Portugal, que le superpone a la biblioteca salón un eje perpendicular. Estará también en la Kunstkamera, un edificio en San Petersburgo muy interesante, que es mitad biblioteca, mitad museo, y en medio la torre matemática. Los proyectos que hace Ventura Rodríguez para las bibliotecas de los jesuitas en Madrid, y quizás la más específica como biblioteca de planta en cruz es la de Santa Genoveva en París, la antigua biblioteca que será derribada por Labrousse para hacer la nueva y actual biblioteca de Santa Genoveva. Una vez que la biblioteca desarrolla esos dos brazos como dos bibliotecas salón que se cruzan en el centro, llegar a un edificio que agrupe esa cruz dentro de un edificio mayor, pues es algo un poco evidente. Quien primero lo dibuja
es Fray Martín Sarmiento, un fraile ilustrado del siglo XVIII en España, que hace para el rey un modelo de biblioteca real. Este es el esquema que él hace, él no era arquitecto, pero hace un esquema de cómo podría distribuirse un edificio que ya vemos como premonición de lo que va a ser la biblioteca del siglo XIX, la biblioteca como edificio complejo, la biblioteca palacio, y que ya sobre la planta en cruz cierra creando 4 patios. Lo interesante es que si vemos este modelo y lo comparamos con la Biblioteca Nacional de Madrid, hecha por Francisco Jareño un siglo después, si superponemos los planos prácticamente coinciden. Es decir, Francisco Jareño, cuando le encargan el plano de la Biblioteca de Madrid, seguramente tuvo presente este esquema que había desarrollado 100 años antes Fray Martín Sarmiento, y que se ha conservado en la propia Biblioteca Nacional. Bueno, y el último, digamos, antes de pasar a la biblioteca ya de la Revolución Industrial, que es el ejemplo de Boulez, de Etienne-Louis Boulez, que desarrolla el proyecto de biblioteca haciendo crecer enormemente la biblioteca salón, esa biblioteca de espacio unitario, espacio indiferenciado, haciéndolo de unas dimensiones colosales, con una bóveda que dice que sería de madera, porque de piedra no podría ser con esas dimensiones, y que tendría un único espacio donde estarían todos los libros en una construcción colosal que representaría un poco la imagen de la Escuela de Atenas de Rafael, pintada por Rafael en el Vaticano. Bueno, vamos ahora a entrar en la biblioteca ya de la Revolución Industrial. El modelo de Boulez era el canto del cisne de la biblioteca salón, el final imposible ya con ese aumento de las publicaciones que comienza con la Revolución Industrial, era imposible crecer indefinidamente en un espacio unitario. Y entonces se plantean 2 caminos de diversificación de los espacios. Por un lado está la biblioteca que diversifica los espacios de acuerdo con los saberes, con las materias distintas, y entonces la biblioteca sería como una visión de los distintos acercamientos al conocimiento, a la realidad del universo desde distintos puntos de vista. Y ahí los esquemas panópticos son, digamos, los que más se adaptan a esa visión del universo y que se reflejan, por ejemplo, en el modelo de biblioteca de Durán. Por otro lado está la visión más desde el punto de vista de los bibliotecarios de la biblioteca como máquina compleja, como edificio que recoge usos y funciones distintas y que se van ya diferenciando y que ya no pueden estar en un espacio unitario como la biblioteca salón. Leopoldo de la Santa hace una publicación sobre el modelo de una biblioteca universal y entonces plantea que la biblioteca tiene que tener una sala de lectura, estos son patios de iluminación, y luego tiene que tener los almacenes organizados por materias, con otros almacenes para las obras más valiosas y con espacio para los trabajos de los bibliotecarios y de todo el personal. Y crea esta máquina compleja que ya se va acercando a lo que luego será la biblioteca de la modernidad. Este camino hacia un edificio ya más elaborado y más complejo, pues se desarrolla en el siglo XIX con intentos como el proyecto de biblioteca de Schinkel, que no se llega a construir, que es este, en Berlín, y el de Friedrich von Gärtner en Múnich, la Hofbibliothek, la actual
estas bibliotecas de Múnich, que sí se construye y que tiene ya la forma de un palacio con sus patios, con sus recorridos, con sus espacios, cada uno destinado a cosas distintas, dentro de una configuración de lo que va a ser la biblioteca del siglo XIX, y con una fachada hacia la ciudad importante. Se convierte en un edificio importante dentro de la ciudad, en este caso con una fachada neorrenacentista, florentina, pero dando esa idea de que es un edificio importante, como también es todas las bibliotecas nacionales que entonces se construyen. Esta es la de Madrid, que recuerda ese esquema de Fray Martín Sarmiento y que la construye Jareño y Ruiz de Salces hasta final del siglo XIX. Hay otros ejemplos que se mantienen dentro de la visión esa panóptica de la biblioteca como conjunto de saberes organizados en forma distinta. Este es el proyecto de Deleuze, también con ideas de bibliotecas que pueden ir creciendo conforme se van aumentando las colecciones y que pueden crecer indefinidamente. La aparición de los nuevos materiales, sobre todo del acero, hace que haya una renovación también, y ahí Henry Labrousse es quizás el personaje más importante al construir la biblioteca de Santa Genoveva en París, en lugar de aquella antigua biblioteca en cruz, en la que hace ya toda la estructura de fundición, pensando, claro, que se había encontrado el material que iba a despejar el riesgo de incendio en las bibliotecas y todo eso. Y entonces se confía mucho en el nuevo material del acero. Todavía no sabían lo peligroso que es el acero para los incendios, pero en aquel momento es un poco la solución. Como el mismo Labrousse hace también la Biblioteca Nacional de París, esta gran sala con las cúpulas y los lucernarios, también con esa estructura enorme de acero, que no solo está en las salas, sino sobre todo en esos almacenes enormes de libros de estructura metálica, que también en el caso de la biblioteca del Museo Británico llenan todo el patio, la sala central y todo el resto ocupado por los almacenes de estructura metálica de libros. Es la biblioteca del siglo XIX. Se exporta el modelo a Estados Unidos. En Estados Unidos, en bibliotecas como las que hacen McKinney & White en Boston o en la Universidad de Columbia, pues se mantiene también esa idea del edificio palacio con una imagen urbana importante. Thomas Jefferson en la Universidad de Virginia hace una biblioteca tomando como modelo el Panteón romano, una biblioteca de planta central. Y en general, en toda Europa se repite el modelo de la biblioteca palacio, como en Estrasburgo, en Berlín. Esta es la de Wolfenbüttel, la nueva biblioteca de Wolfenbüttel, en lugar de la antigua que ya había desaparecido. Bien, pues esa es la biblioteca del XIX, la biblioteca, digamos, palacio. La llegada de la modernidad y de la arquitectura moderna hace que evolucione, que abandone esos modelos decimonónicos y la biblioteca se convierta en una máquina de dar conocimiento, una máquina de investigar, una máquina de leer, y esa máquina ya tiene piezas distintas, dimensionadas cada una según las necesidades y construida cada uno según las necesidades. Y entonces empiezan a ser de edificios unitarios, con esa visión del palacio, empiezan a ser edificios compuestos de partes diversas. Algunas, como la de Asplund en Estocolmo, todavía
tomando el modelo de planta central, de edificio circular, o como las de Leeds o Liverpool, pero ya con, como hemos visto antes, esta es la de Estocolmo de Asplund, pero ya con elementos distintos, ensamblados, para crear esa máquina de funcionamiento que es la biblioteca moderna y que dará lugar a las bibliotecas, por ejemplo, de Álvaro Aalto, en Viipuri, Seinäjoki, Rovaniemi, Otaniemi, la de Mount Angel, que son arquitecturas donde cada parte tiene la forma que necesita, de forma que la sala de lectura es de una forma, las oficinas son de otras, los depósitos son de otras, alguna como la de Saarbrücken, incluso los materiales y la forma de cada una de las piezas es radicalmente diferente y están ensambladas para hacer esa máquina perfecta que sería la biblioteca de la modernidad. A veces con los depósitos en altura, porque es la forma más eficaz a través de los ascensores, ya con el desarrollo de los ascensores, claro, para tener los depósitos de la forma más eficaz, como en la de Van de Velde, en la Universidad de Gante, que es esta, como también en la de La Habana, por ejemplo, o la Nacional de Suiza. Pero este desarrollo moderno de las bibliotecas, en la crisis de la modernidad, a partir de los años 60, empieza a cuestionarse, porque ese estudio exhaustivo de las necesidades y del dimensionamiento de cada pieza sucedía que a veces mientras se construía la biblioteca ya quedaba obsoleto, porque las necesidades cambian cada vez más rápido, las técnicas también cambian cada vez más rápido y entonces no se puede hacer una biblioteca como paralizada en el tiempo, congelada en el tiempo. Y eso hace que la biblioteca moderna, esa biblioteca de espacios especializados, dimensionados, llega un momento que es demasiado poco flexible, demasiado rígida. Y ya en los años 60 empieza una vuelta a hacer más bien contenedores donde la biblioteca tiene una cierta flexibilidad, como en la de Arne Jacobsen en Rodobre, o la biblioteca de Gordon Bunshaft en Yale, con esa gran torre de depósito donde están los libros antiguos. Y bueno, otros ejemplos de este momento, como la de Scharun en Berlín, la de Stirling, la de Clorindo Testa en Buenos Aires, una biblioteca que empieza en los años 60, pero al final se inaugura ya en los 90, pero que es fantástica, ¿no? Que se levanta como sobre patas para dejar que el parque pase por debajo. Y con esto llegamos a la última época, los últimos 40, 50 años. El momento de la crisis de la modernidad, del cuestionamiento de esa biblioteca moderna especializada y dimensionada, y el momento también de que empieza la digitalización, empieza la cibernética, empieza la informática, y entonces la biblioteca entra en crisis. Hay una rápida evolución que vamos a analizar ahora en sus principales tendencias, pero también hay un momento de inusitado auge. O sea, por un lado, la biblioteca entra en crisis ante el desarrollo de los medios informáticos y de la posibilidad de consulta virtual, pero por otro lado, nunca se han construido tantas bibliotecas, nunca se ha producido tanta documentación y nunca la biblioteca ha tenido la importancia social y el papel que ha tenido en los últimos años. Y ahí, además de las nuevas tecnologías y el crecimiento y diversificación de la documentación con los nuevos soportes, lo que sucede es que la biblioteca tiene un nuevo papel social. La biblioteca deja de ser solo un edificio con una colección y empieza destinada a la investigación y empieza a ser un lugar de encuentro, un lugar de
de inclusión social, un lugar de esparcimiento, un lugar de autoaprendizaje, un lugar de relación. Empieza a tener muchos nuevos roles en la ciudad contemporánea que antes no tenía. Antes era casi unifuncional y de pronto empieza a ser multifuncional y con papeles a veces muy importantes para nuestras metrópolis contemporáneas. Y entonces empieza, digamos, la última época de las bibliotecas, que lo he dividido en dos partes. Por un lado, el final del siglo XX tendríamos estas tendencias: fábricas de saber, bibliotecas postmodernas, las bibliotecas deconstruidas, y luego, a partir ya del cambio de milenio, o acercándonos al cambio de milenio, las bibliotecas como nuevo hito urbano, las bibliotecas desmaterializadas y las bibliotecas que reutilizan antiguos contenedores, que reutilizan la arquitectura preexistente. Voy a intentar describir estas 6 líneas de desarrollo rápidamente, pero antes me gustaría decir que desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de desarrollo del proyecto, casi todas las líneas y casi todas las bibliotecas han seguido este decálogo que hizo Henry Faulkner Brown, un arquitecto especializado en bibliotecas inglés, que planteó este decálogo que sigue estando vigente y que ha servido de base para el desarrollo de las bibliotecas. Él planteaba que una biblioteca contemporánea tiene que tener flexibilidad para asumir los cambios. Hay que pensar que si una biblioteca vive 50 años, va a tener 3 o 4 revoluciones tecnológicas que va a cambiar totalmente su forma de funcionamiento, y para eso tiene que ser una arquitectura flexible. La arquitectura moderna, esa de espacios muy diseñados y muy dimensionados, nos sirve, ¿no? Por otro lado, compacidad. Cuanto más compacta es la arquitectura, más fácil es introducir los cambios y más fácil son los recorridos. Accesibilidad, por supuesto. Extensibilidad para permitir las ampliaciones a lo largo del tiempo. Variedad, porque no solo los materiales, sino también los servicios que tiene que ofrecer la biblioteca son cada vez más variados. Buena organización, confort para los usuarios, constancia climática para las colecciones, seguridad también para las colecciones y economía. Bueno, estos puntos es un poco la base del proyecto contemporáneo de bibliotecas, y ahí hay pues distintas líneas. Una, la que marca claramente la tardomodernidad, o sea, el paso de la arquitectura moderna a la arquitectura tardomoderna, es el Centro Pompidou, que es museo, pero también biblioteca, donde se renuncia a la biblioteca de espacios especializados y es solo una nave que se dispone según las necesidades y se cambia según las necesidades. El proyecto de Pompidou, con las instalaciones a un lado, las circulaciones al otro, y sin estructura en medio, deja toda la libertad y toda la flexibilidad. Ese esquema es luego utilizado en arquitecturas como la de Erskine en la biblioteca de la Universidad de Estocolmo, un gran espacio que en ángulo para salvar unos robles centenarios, pero que crea ese gran espacio abierto, utilizable, con las instalaciones arriba. O aquí en España, por ejemplo, la de José María Torres Nadal, en Murcia, esas 3 bandejas libres. Bueno, aquí sí tienen estructura y en la última planta los lucernarios, pero que dejan todo el espacio libre, como a otra escala en Phoenix, Arizona, la biblioteca de Bill Brother, que tiene toda esa, le llamo fábricas del saber, porque son como edificios industriales, donde lo importante es la libertad de espacio, la versatilidad y el espacio libre. También algunas de las de Norman Foster, como la Mediateca de Nimes o la Facultad de Derecho en Cambridge.
Otro camino es el de la biblioteca posmoderna, dentro de la tendencia posmoderna en arquitectura, de vuelta a los modelos del pasado para responder a las exigencias del presente, que tiene un antecedente en la biblioteca de Louis Kahn, que se desarrolla también como una biblioteca concéntrica, con ese espacio vacío en el centro, y luego ejemplos como aquí en España, la de José Ignacio Linaza Soro, la biblioteca de la UNED en Madrid, una reinterpretación de esa biblioteca de planta central, donde también el centro está vacío y todos los puestos de lectura alrededor de ese espacio unitario, o la de la biblioteca Pedro Salinas de Juan Navarro Valdevez, también con ese modelo del cilindro a través del que se filtra la luz. Y en otros países, por ejemplo, en la Universidad de Lancaster, la biblioteca Ruskin, también como una interpretación de esa biblioteca de planta central. Otros ejemplos, la de Mario Botta, que es un semicírculo con otro cuerpo alargado. Y la tercera de esta primera mitad, digamos, de tendencia sería la biblioteca deconstruida, la biblioteca que acoge ese interés de la arquitectura en este momento por lo fragmentario y por deconstruir los modelos, y entonces crean unas composiciones. También es el impacto del comienzo de la informática en los procesos de creación arquitectónica, y, por ejemplo, la biblioteca de Günter Behnisch en Eichstätt, este esquema de espacios conectados, o la de Münster de Peter Wilson y Julia Walsh, que crean una especie de collage de elementos combinados que tiene ascendente en esa biblioteca moderna de piezas conectadas, de esa máquina de leer, y que tiene quizás su exponente máximo en la de Michel Graves en la Universidad de Denver, que es como un collage de piezas, como un bodegón de piezas conectadas, formando el conjunto de la biblioteca. También algunas de Chemetov y Huidobro en Francia. Las mediatecas, construyen varias mediatecas, casi siempre son dos piezas distintas conectadas. Y la Biblioteca Real de Dinamarca como, bueno, ampliación del antiguo edificio, que crea un nuevo edificio, un depósito subterráneo, etc. Bien, estas tres tendencias son las que, digamos, conforman el final del siglo XX. A partir de que nos acercamos ya al siglo XXI, al fin del milenio, cambian un poco las tendencias, y entonces las que hemos visto en los últimos años son tres distintas alternativas. Por un lado, la biblioteca que se expande y tiene un protagonismo en la ciudad, creando lo que sería la biblioteca ciudad o la biblioteca gigante, colosal. Hay dos ejemplos fundamentales. Uno es la Biblioteca Británica, en un proyecto que dura muchos años y que crea un edificio enorme junto a la estación de St. Pancras en Londres. Y luego la Biblioteca Nacional de Francia, de Perrault, este gran edificio con las salas de lectura abajo y los depósitos de libros en las torres en forma de libro, que digamos, son ya el límite del gigantismo. O sea, ya un poco no se puede más, pero este tipo de arquitectura da lugar a unas serie de bibliotecas ciudad o de hitos urbanos, como la de Richard Meyer en La Haya, que conforma todo el centro urbano con esa gran plaza. No es solo la biblioteca, es también el ayuntamiento y centro cultural, pero forma parte de esa nueva conformación
del espacio urbano y de los edificios, o la Biblioteca de Vancouver de Moshe Safdie, que también centro comercial y muchas cosas, pero que crean unas bibliotecas cada vez más grandes, cada vez más importantes. También la de Rem Koolhaas en Seattle, que se desarrolla como materialización de ese diagrama que luego se convierte en arquitectura y crea una macroestructura urbana, o la de la Biblioteca José Vasconcelos en México, de Alberto Cala, esa gran estructura con los depósitos colgados en el interior, que funcionan todos como estructuras colgadas y que hay otros ejemplos. La Biblioteca Central de la Universidad Humboldt, o últimamente la Biblioteca de Birmingham de Mecano, esa también gran estructura. A veces ese protagonismo lleva determinados gestos arquitectónicos un poco gratuitos, como esta biblioteca en Corea del Sur, o la última biblioteca en Qatar de Homa, con esa entrada y esa arquitectura tan significativa como gesto arquitectónico. Esta es una de las tendencias, la biblioteca que crece desmesuradamente y se convierte en un hito urbano. Otra tendencia, contrapuesta a esta, que se ha desarrollado en el finales del XX y principios del XXI, son las bibliotecas desmaterializadas. Al contrario que la otra tendencia, en vez de asumir cada vez más protagonismo y ser cada vez más grande, la biblioteca desmaterializada intenta desaparecer, como que se camufla dentro de la ciudad o dentro del paisaje, y prácticamente desaparece, bien porque se hace subterránea, como el caso de la biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que está debajo del vestíbulo, debajo de este gran vestíbulo de acceso al edificio, está esta maravillosa biblioteca de 3 niveles, con una referencia clara a la biblioteca de Estocolmo, de Asplund, que desarrolla en este espacio subterráneo todo ese espacio bibliotecario. Otra que también se desmaterializa, la de Mecano, en la Universidad de Delft, que el campus de la universidad va subiendo y deja debajo el espacio de la biblioteca, que se convierte en un espacio subterráneo porque está debajo de ese campus inclinado, únicamente con este lucernario central, pero la biblioteca prácticamente se hace invisible. A veces la desmaterialización no es por meterse bajo tierra, sino es hacerse transparente, como en la mediateca de Sendai, de Toyoito, donde el edificio es totalmente transparente, incluso su estructura a través de estos elementos se hace también transparente. También bajo la rasante, aunque es por otro lado una biblioteca de una escala muy grande, la Biblioteca de Alejandría se mete bajo este espacio mirando hacia el mar, o sea, se hace subterránea también. Herzog y de Meuron en Cottbus intentan hacer una biblioteca que se funde con el aire, se funde con el paisaje y se haría casi invisible. Luego la realidad no es tan invisible, pero bueno, la intención era esa, ¿no? Esta es un caso en España de biblioteca que también se desaparece dentro de un parque, o sea, debajo del parque se desarrolla la biblioteca, creando esta biblioteca parque. Toyoito en la Universidad de Tama hace una biblioteca que deja que el parque pase por debajo, que la biblioteca está como flotando sostenida por esa estructura, pero que no interrumpe para nada el parque.
Las bibliotecas de Colombia, de Medellín, las bibliotecas Parque, también tienen esa filosofía de una biblioteca que se extiende en el parque y que además tienen una función de inclusión social y de resolución de los conflictos sociales muy importante. Y una biblioteca puede incluso la arquitectura, digamos, desaparecer detrás de las estanterías que conforman todo el espacio, como en la biblioteca esta de Shu Fujimoto. O convertirse en una continuación del bosque, en esta biblioteca de Kengokuma, que toma del bosque de alrededor la idea de la estructura que sostiene la biblioteca. Bueno, una forma que es la tercera, que sería como desarrollo también de esta arquitectura de camuflaje o de desaparición del espacio bibliotecario, sería la biblioteca dentro de la arquitectura. La biblioteca se desmaterializa y desaparece porque se adapta a los contenedores ya existentes. O sea, es como un cangrejo ermitaño que se adapta a las conchas que ya existen y se desarrolla dentro de la arquitectura. Es muy frecuente en los países del sur de Europa, en Italia y en España. Por ejemplo, me parece que además se va a exponer en este curset el caso de la biblioteca de la Casa de las Conchas de Víctor López Cotelo y Carlos Puente, en el que recuperan el edificio de las Casas de la Concha y el edificio adyacente para desarrollar la biblioteca, en este caso el edificio, para aprovechar las alturas de forjado. Los nuevos forjados a veces pasan por donde están los vanos, eso se soluciona con un diseño de carpintería especial. Otro caso muy conocido seguramente por todos ustedes es la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra, en el depósito de agua que Luis Clotet de Ignacio Paricio recuperan para, sobre este depósito de agua, hacer los espacios de la biblioteca con los puestos de lectura en el perímetro, pero también en el centro, porque se abre un nuevo lucernario por el que entra la luz al centro de la estructura. En Madrid, en la antigua fábrica de cervezas El Águila, se pone el archivo y bibliotecas de la Comunidad de Madrid, los silos donde se guardaba la cebada para la cerveza, ahora son los depósitos de libros, y los antiguos edificios se utilizan junto a otras piezas modernas que se desarrollan para aquellos espacios que necesitan especiales condiciones. Perdón. Sí. En Badajoz, la intervención en la Alcazaba de Badajoz para la Biblioteca de Biblioteconomía y la Biblioteca de Extremadura se desarrolla reutilizando los antiguos cuarteles y creando una nueva estructura que ha rehabilitado todo el antiguo centro de Badajoz, que estaba muy degradado, y desde que está allí la universidad pues funciona mucho mejor. En Madrid, también en Lavapiés, en la plaza de Agustín Lara, está la biblioteca de la UNED, que José Ignacio Linaza Soro recuperó después de haber estado mucho tiempo abandonada esta iglesia para biblioteca de la UNED, manteniendo el aspecto de ruina. De hecho, se cierra por debajo del tambor para que se siga viendo como ruina a través de las ventanas del tambor el cielo, y que la nueva biblioteca funciona aquí en el interior, aportando elementos nuevos cuando es necesario en esa especie de collage de nueva arquitectura y construcción antigua para el uso bibliotecario. Otros ejemplos fuera de España, pues en Italia, la biblioteca de Senigallia, en este antiguo palacio,
o la Biblioteca Herciana de Roma, que Navarro Valdebec pues rehabilita haciendo unos nuevos patios, unas nuevas entradas de luz en el interior del antiguo edificio. Y por último, ya para terminar, una biblioteca que hay muchos más ejemplos y estos días se van a ver muchos ejemplos de reutilización de antiguos contenedores, pero no siempre son grandes palacios o grandes edificios, a veces un secadero de tabaco, como en este caso, en un pueblo de Granada, se puede convertir en una biblioteca, la Biblioteca María Lejárraga, en Granada. Bueno, pues con esto llego al final de enumerar estas tendencias, estas distintas formas que ha tenido la arquitectura bibliotecaria a través del tiempo y llegaría a la conclusión de que, por un lado, nos encontramos en el momento de bibliotecas híbridas. La biblioteca hasta ahora ha sido un edificio con una colección. Hoy no son solo colecciones, son sobre todo conexiones, pero también existen las colecciones. Entonces estamos en un momento híbrido en que tenemos colecciones y conexiones, y la arquitectura, por otro lado, tiene muchas funciones diversas, por lo tanto tiene que ser una arquitectura flexible y rápidas mutaciones, por lo tanto tiene que ser una arquitectura transformable para poder adaptarse a esos cambios. La pandemia nos ha hecho también reflexionar sobre quizás el final de esas grandes aglomeraciones y de esas grandes ilimitadas crecimiento de las bibliotecas y de las dos tendencias de la biblioteca ciudad, la biblioteca gigante, colosal, y la biblioteca, digamos, desmaterializada. Quizás la que se adapta más para el futuro es esa biblioteca que se va incluyendo dentro de la ciudad existente, dentro del paisaje, y va poco a poco haciéndose una biblioteca global, que sería cuando la biblioteca ya no dependa de la arquitectura, sino que en cualquier sitio, en un parque, en un café, en cualquier sitio se puede tener acceso a la biblioteca, algo que ya está pasando, aunque todavía no totalmente, pues entonces la biblioteca estará en todas partes. La biblioteca ya no dependerá de la arquitectura y tampoco de una colección específica, sino que será más un servicio que utilizará arquitecturas, pero de una forma flexible, versátil, y que utilizará más las conexiones que las colecciones. Estamos en ese trasunto de una biblioteca material a una biblioteca inmaterial, virtual, y hoy por hoy tenemos que mantener las dos cosas. Y la vía de la reutilización de la arquitectura existente y de la inclusión de la arquitectura bibliotecaria dentro del patrimonio existente y dentro del paisaje existente, pues es la vía que en principio vemos como más prometedora para el futuro. Muchas gracias.